prensa resultan el amor y el odio, la paz y la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el mal. La ciencia sigue creciendo día a día. Las investigaciones cada vez van más allá en aras de la ciencia, en ir descubriendo poco a poco tantas cosas que no sabemos, no conocemos. Y los científicos están invirtiendo su tiempo, su inteligencia, para lograr encontrar respuestas a muchas cosas que normalmente el hombre nunca se había hecho. Habíamos vivido durante siglos sin preguntarnos, sin ahondar en los temas de muchas cosas que nos rodean. Es así como ha nacido un campo nuevo en la ciencia que se llama el de la física cuántica, en donde se exploran posibilidades poco demostrables, pero posibles. Y en el tema que hoy nos toca hablar es acerca de algo muy nuevo que han descubierto los científicos de física cuántica, y es el llamado efecto fantasma. El efecto fantasma no está relacionado en nada con cosas de difuntos, de aparecidos, ni fantasmas. Está relacionado en algo muy simple. Se trata que extrayendo átomos de un objeto, átomos de distintos sectores del objeto, o sea que se extrae un átomo, podríamos decir, de la parte frontal de un objeto y otro átomo, digamos, de la parte trasera del objeto o del centro del objeto o de algún extremo lateral izquierdo o lateral derecho del objeto. Estos átomos que se han extraído de este objeto están separados por una distancia y no están juntos, no están adheridos, pero sí son parte del objeto en total. Creo que me han podido entender. Es así como que si yo tengo un objeto cuadrado y de la parte del frente de ese objeto cuadrado saco una pequeña parte de ese objeto y después me voy a cualquiera de los lados, pero distantes, pero del mismo bloque, y extraigo otra pieza. Y así esas dos piezas que extraje del mismo bloque, del mismo objeto, las separo físicamente a una distancia, digamos, de 10, 20 kilómetros de distancia una de la otra. No están conectadas por nada. Mas, sin embargo, si a esa parte se le hace llegar una cantidad de energía que la polarice y la haga vibrar, y la vibración que se obtuvo por la polaridad que se le dio a esa partícula, digamos que fue de 100 megahertz, pasa un fenómeno muy curioso. A esos 20 kilómetros de distancia que llevamos la otra partecita del objeto que sacamos, también se da el campo magnético sin estar conectada a la fuente de electricidad que le está dando magnetismo a la parte que dejamos a un lado, y está a 20 kilómetros de distancia siendo alterada magnéticamente por la misma cantidad. Si le ponemos un probador y leemos la misma cantidad de megahertz que está la otra, esta tiene 100 megahertz, y a 20 kilómetros de distancia, sin tener ninguna fuente energética, esta misma partícula se ha electromagnetizado y tiene también 100 megahertz, igual que la otra. ¿Cómo adquirió ese electromagnetismo si están separadas a una gran distancia?
Se le llama efecto fantasma porque fantasmagóricamente se proyectó el magnetismo que se le está induciendo a la partícula A, se está también dando en la partícula B, que está a 20 kilómetros de distancia, y la magnetiza también con la misma cantidad que está la parte A 100 MHz. A esto la física cuántica le llama el efecto fantasma. Pero hay algo muy curioso, que también la materia no solamente se ve afectada en sí. Nosotros, los humanos, somos materia. Somos como el ejemplo que estoy diciendo, el ejemplo de ese pequeño objeto, de ese pequeño bloque. Y nuestros hijos, nuestros familiares son las partes extraídas, o sea, los genes en común que tenemos por el ADN. Y es así que en el caso igual del ejemplo que estamos hablando, de este bloque, de este objeto, que se le sacaron dos segmentos, dos pequeñas partes de su total y fueron llevados a distintas distancias, así también la persona, de ella han salido también no una ni dos, muchas partes que son sus descendientes. Estas personas también hay algo muy curioso, que se da el efecto fantasma. La comunicación a distancia tanto de las partículas subatómicas como las de las células a un nivel biológico ha quedado demostrado desde la perspectiva científica. Cuando alguna de estas personas que están unidas en sí por los genes, por el ADN, pero que están separados geográficamente y quizás hasta en otro país, uno de los hijos, hermanos o parientes de esta persona, cuando esta persona, igual que en el caso del bloque, del objeto, está recibiendo una fuerza, digamos así, que la está poniendo en situación de riesgo, como que se provoca una energía por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia que está sintiendo, este efecto se proyecta en el otro país donde está el hijo, el cual dice de pronto que se siente triste, preocupado, nervioso, no sabe qué está pasando, pero siente que el cuerpo se le ha erizado, está terrificado y piensa, ¿qué estará pasándome? Y tiempo después se da cuenta de que fue que en el mismo momento en que él sintió, o mejor dicho, presintió de que algo estaba sucediéndole a alguien, sí en realidad le estaba pasando, como que el campo de la energía magnética de la persona que está en una situación difícil, igual que el efecto fantasma que se da en ese objeto, en ese cuerpo, también se traslada al familiar, en este caso que estoy diciendo, al hijo que se encuentra en otro país, el cual percibe una sensación de nerviosismo, de tensión, que no sabe comprender qué le está pasando, pero que tiempo después se entera de lo que le estaba sucediendo a su padre, a su pariente, y se da cuenta que fue a la misma hora que él sintió eso, y entonces se da cuenta que él presintió, estuvo sintiendo lo que le estaba sucediendo a ese familiar muy lejano en ese mismo momento. A Greg Braden, en la que habla sobre la realización de un experimento con el ADN, mostrando un comportamiento telepático de transformación física a distancia. What they did, in essence, was they took some human DNA, some scrapings from the tissue of inside the mouth of a donor or volunteer, and they placed this DNA in a device that could measure its effects in one room of a building, while the donor that the DNA came from is in another room in the same building. So living DNA from one person, the DNA is in one place, the volunteer is in another place. And what they did was they subjected the volunteer to what they called emotional stimulation that would elicit genuine responses of emotion, of joy or sadness or fear or anger or rage in one part of the building, and they were measuring the DNA to see if the DNA would affect to the donor's emotions. Now, why would it? In Western physics today, there's absolutely nothing that suggests that that DNA is still linked to the donor on the one hand. And on the other hand, as they conducted these experiments, what they found was just the opposite.
What they found was that when the donor was having his emotional peaks and valleys in one room, the DNA was having its emotional peaks and valleys in another room at exactly the same time. Experiments were first conducted within rooms that were separated by distances of maybe 50 feet. Later experiments, however, were conducted where the DNA and the donor were separated by hundreds of miles. I had the opportunity to meet the designer of one of these experiments, Dr. Cleve Baxter, and he shared with me one of the experiments that he had designed where the donor was in Los Angeles, but the DNA was in Phoenix, Arizona, almost 400 miles apart. And the effects were precisely the same. Whether they're in the same building or separated by 400 miles, the effect is instantaneous. This opens the door to all kinds of possibilities as to how that DNA remained linked to the donor. What it says to us, once again, is that we're communicating with DNA through our emotions, and that whether the DNA is within our bodies or we're separated by distances of hundreds of miles, the effect is the same. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes no han estado en situaciones en que tiempo después se han dado cuenta que lo que tuvieron fue un presentimiento de algo malo que le estaba pasando a un familiar? Es lo que se le llama en física cuántica el efecto fantasma. The experiment is called the phantom DNA experiment because the effects last whether the DNA is there or not. What it tells us is, number one, is that DNA is communicating, human DNA is communicating with the stuff our world is made of, the packets of energy that... El mismo efecto que explicamos al comienzo se da en las personas. ¿Y por qué se da? Por la relación que hay entre los genes del ADN de una persona con los mismos genes del ADN de otro familiar. Son parte los dos de un gen común que se ha dividido, se ha metamorfizado en varios, que son los hijos, los familiares, y por lo tanto cuando uno se encuentra en una situación de peligro, de riesgo, ese nerviosismo, esa tensión, esa aflicción, como que generaran una energía que se magnetiza y se proyecta magnéticamente a otro familiar con quien está muy, pero muy conectado sentimentalmente. Y eso hace la unión de ser partes los dos de un mismo objeto en común, o sea, de un mismo ADN en común. Y es así que la otra persona presiente y siente que algo está sucediéndole a alguien. Y algunas veces podemos hasta decir el nombre. Algo le está pasando a fulano, no sé, pero yo estoy presintiendo que algo le está pasando. Es el efecto fantasma, que no solo se da en los objetos que están siendo investigados por los físicos cuánticos, también se da con las personas por la conexión del ADN, los genes que contiene el ADN conectados entre sí, separados a distancia, mantienen cierta comunicación, por lo cual el uno refleja inmediatamente el efecto cuando se magnetiza por el temor, la preocupación de un familiar, la percibe el otro que está siendo a muy lejas distancia, está sintiendo que algo malo le está sucediendo a un familiar que está en peligro. Es el efecto fantasma en las personas.